Buenas tardes a todos los presentes. Deseo darles la bienvenida en representación de MS Consultora Educativa a nuestro segundo evento virtual denominado Análisis del Discurso Presidencial, Gestión y Políticas en Educación. Antes de iniciar, debo indicarles que este evento está siendo grabado y debo de precisarles algunas indicaciones para que el evento se desarrolle con total normalidad. ¿Cuáles son estas indicaciones? Por la coyuntura, las redes están saturadas, por lo que les pido que tengan paciencia. A veces está un poco lenta la red y también que revisen para ello su conexión de red. Recuerden que en este evento todas las preguntas y respuestas serán realizadas al finalizar la exposición de nuestro invitado especial. Señalar que en este evento está prohibido realizar cualquier tipo de publicidad, publicar datos personales o solicitarlos a otros participantes del evento. Los que incumplan con estas disposiciones, lamentablemente serán retirados de la sala. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestro excelentísimo invitado, el doctor Sinesio López Jiménez, quien es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él además es investigador y analista político, sociólogo con estudios de doctorado en la Universidad de París, Francia, y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Sinesio López ha sido director de la Biblioteca Nacional del Perú, además de consultor de organismos nacionales e internacionales como el PNUD, BID, UNICEF, entre otros. Además, fue consultor y asesor del Consejo de Ministros en el año 2002. Es autor y coautor de diversos libros sobre sociedad y política en el Perú y en América Latina. Bien, vamos a darle el pase al doctor Sinesio López Jiménez a este segundo evento virtual organizado por MS Consultora Educativa. Doctor Sinesio, bienvenido a este evento y agradecerle una vez más su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dialogar más que una exposición larga mía sobre el mensaje. En primer lugar, me habían dicho para hablar de la educación, pero lo expuesto por el presidente es tan pobre que es muy difícil centrarnos en esa discusión. Entonces, lo que vamos a ver es más bien del mensaje general, digamos, ¿no? El sentido que tiene este mensaje, en fin, por qué el mensaje es así, ¿no? Ha tenido el carácter que tiene y lo vamos a explicar. Y bueno, y en cuáles son un poco el horizonte que se nos dibuja hacia el futuro. Bueno, yo diría que el mensaje del presidente es un mensaje de despedida, ¿no? Donde lo que plantea es un poco llevar y terminar la fiesta en paz, acabar con todas las confrontaciones, digamos, ¿no? No es nada casual que hacia el final del mensaje haya planteado la idea del Pacto Perú, digamos, ¿no? En forma un poco gaseosa, y donde un año es muy poco para desarrollar un pacto de gran aliento. Entonces, lo que en realidad busca el presidente con este mensaje ha sido ya despedirse del país, despedirse de los otros poderes y llevar la fiesta en paz, digamos, ¿no? Y terminar su mandato en paz, porque todo su mandato ha sido un mandato de crisis, ¿no? Como él mismo lo dijo, con una lucidez muy grande, dijo, bueno, todo el gobierno que me ha tocado desempeñar, completando el de PPK, ha sido un gobierno de crisis, digamos, ¿no? Y las crisis principales
han sido una crisis de la forma de gobierno, de gobernabilidad, dijo, ¿no? Pero gobernabilidad nace pues por la crisis de forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno hemos tenido? En la política se llama una crisis de gobierno dividido, en el que el Ejecutivo está en manos de un partido y el Parlamento está en manos de otro partido. No hay problema que haya gobierno dividido, ¿no? En el presidencialismo puro, como Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Ahí tuvieron 50 años de gobierno dividido antes de Bush, 50 años, ¿no? O sea, el Ejecutivo estaba en manos de un partido y el Parlamento en manos de otro partido. 50 años y no pasó nada. El presidencialismo puro. Aquí sí era complicado, porque nuestro presidencialismo es un presidencialismo parlamentarizado, es decir, el Parlamento se mete demasiado, constitucionalmente, se mete demasiado en el Ejecutivo y lo traba, ¿no? Por ejemplo, el voto de investidura, que no existe en Norteamérica, el voto, o sea, de voto de confianza, le da puede haber censuras, en fin, ¿no? Y una serie de controles, algunos de los cuales son absurdos, francamente, y obstaculizan la marcha del Ejecutivo. Se llama presidencialismo parlamentarizado. Entonces, cuando tú tienes un gobierno dividido en una forma de gobierno como lo hemos tenido, ¿no? De presidencialismo parlamentarizado, te produce problema de gobernabilidad, es decir, parálisis decisoria. El presidente o el ejecutivo ya no sabe qué hacer, no sabe cómo decidir. Eso es lo que hemos tenido del 2016 para acá. Ni el desbarrancamiento de PPK resolvió ese problema, ¿no? La renuncia y todo no resolvió. Vizcarra reemplaza y sigue la crisis de gobernabilidad. Sigue pensando la señora Keiko que hay que desbarrancar a Vizcarra cuando no se sometió ya a sus indicaciones. Y entonces, hasta que en un determinado momento, aprovechando la situación de la corrupción de los cuellos blancos, Vizcarra decidió emanciparse, ¿no? Entonces, ahí Vizcarra mostró que tenía capacidades, valentía, audacia para enfrentar un problema complicadísimo que PPK no se había atrevido a resolver. Y entonces él comenzó a plantear temas, o sea, en términos constitucionales, encontrarle una salida a la crisis de gobernabilidad. ¿Cómo fue? Referéndum, reforma política, reforma judicial, y todo lo fue ganando, ¿no? Lo único que pasaba es que a esas victorias no les dio, no las transformó en un resultado a su favor, o sea, cambiando la correlación de fuerza en el Congreso, por ejemplo. Porque no tiene partido, no tiene un equipo técnico político que le ayude a transformar las victorias en resultados, digamos, no la tuvo. Pero tomó decisiones audaces, digamos, ¿no? Hasta que al final dijo, bueno, como no resultaba, porque no podía transformar las victorias en resultados, bueno, dijo, lo planteó, recuerden ustedes, nos vamos todos, dijo, no, nos vamos todos. Y no se fueron todos. El Parlamento no aceptó, le fue demorando hasta que fracasó en esa propuesta de nos vamos todos. Y en realidad estaba preparándose el fujimorismo bien para sacarlo a él. Y es entonces cuando, ya en la lona casi derrotado, dispara al corazón del Congreso y dice, bueno, ahora van a elegir al tribunal, por tanto, eligiendo un nuevo tribunal, yo exijo un cambio en las modalidades, en las formas, y pido el voto de confianza por esa propuesta que yo hago. Entonces, como no le dieron el voto de confianza, disolvió el Congreso, ¿no? O sea, en términos constitucionales, ¿no? Bueno, entonces, había tomado decisiones importantes, entonces había que esperar un mensaje, digamos, en otro sentido, pero sin embargo no lo dio. Y luego en la pandemia también ha sido la otra gran crisis, él mismo lo señaló, ¿no? La pandemia es una enorme crisis en el cual, digamos, tomó decisiones audaces también, tempranas, bien, ¿no? Hay diversas modalidades para enfrentar esta pandemia, ¿no? O sea, no voy a entrar en un análisis de todas las modalidades que se han usado en el mundo, hay diversas modalidades, pero la nuestra ha sido una de las más audaces, tempranas, pero digamos, no tuvo los resultados que debía tener. En todo caso, en el primer mes sí tuvo resultados, después ya no.
Entonces, pero eso no se debió tanto a errores del gobierno como a las dificultades del contexto, digamos, ¿no? Un Estado incapaz, una economía excluyente que produce informales, es una fábrica de informales, digamos, ¿no? Una desigualdad muy grande, pobreza muy extendida. Entonces, todo eso era, digamos, barreras, digamos, que impedían, digamos, el buen término de una política bien definida, digamos, ¿no? O sea, se llamaba, ¿se acuerdan ustedes los martillazos de Martín, ¿no? Pero ese martillazo sobre una coladera, pues, la estructura social en una coladera, la estructura económica en una coladera, el Estado era otra coladera, ¿no? Entonces, digamos, él fue sintiendo esa situación, ha vivido esa crisis. Todos la hemos vivido, ¿no es cierto? Y obviamente se dio cuenta de los límites que tenía desde el gobierno para desempeñar una política que exigía la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, él era consciente de eso y dice, he vivido todas esas crisis, ¿no? Y este es un gobierno de crisis. Y entonces, sin embargo, digamos, el mensaje no es de cómo tenemos que salir de la crisis en general, ¿no? Porque la crisis no es solamente la pandemia, ¿no? La pandemia te ha mostrado otras crisis más hondas, ¿no? Te ha mostrado un Estado incapaz, te ha mostrado una economía marginalizante, te ha mostrado una estructura social discriminadora, pobre, ¿no? Racista, en fin, ¿no? Todo eso, digamos, son límites que presenta un poco las estructuras para todo tipo de política. Y yo creo que él era consciente, ¿no? Ahora, yo diría, sin embargo, dio un mensaje como de despedida, pero para volver no a una nueva normalidad como todos esperaban, ¿no? Sino a la vieja normalidad. ¿No es cierto? Es una vuelta a la vieja normalidad. Lo que él ha planteado es una vuelta a la vieja normalidad, no a una nueva normalidad, que es un gran desafío, ¿no es cierto? ¿Era previsible ese retorno a la vieja normalidad? Sí, después del cambio del gabinete, donde Vizcarra se desplaza del centro a la derecha, ¿no? A un gabinete de derecha ya. Era obvio que era el primer saludo de retorno a la vieja normalidad, ¿no? Y su mensaje de alguna manera lo confirma, ¿no? Ahora, pese a eso, ese es el sentido básico del mensaje, creo yo, y algo más dramático, yo diría, ¿no? Ese mensaje no dice nada, no prepara nada del bicentenario, digamos, ¿no? No dice, bueno, mire, este año tiene que ser de gran preparación, de balance y de cambios, o no sé, o de persistencia en la República, ¿no? O sea, lo cual anuncia que te vas a tener un bicentenario, ¿no? O sea, que quiere el presidente un bicentenario anodino, patriotero, sin saber realmente lo que ha sido, hacer un balance de lo que ha sido la República y decir, bueno, esta es la república que tenemos, ¿no? Y esto es el mejor balance, lo que tenemos, lo que ha mostrado la pandemia, lo que ha mostrado el coronavirus, ese es el país que nos ha producido el bicentenario. Y entonces, bueno, en esa dirección vamos a cambiar y el mensaje debe ir en esa dirección. No lo fue, ya es de volver entonces a la vieja normalidad y de no y de no quererse y no plantearse la necesidad de grandes cambios con motivo del bicentenario, ¿no? Me parece que es el sentido político fundamental del mensaje, ¿no? Ahora, sin embargo, dio un diagnóstico, bueno, quizás no muy rápido, lo dijo muy rápido, pero que dice una gran verdad. Bueno, somos un país que hemos sido modelo en América Latina de fortaleza macroeconómica, pero somos también un país de una profunda pobreza
y de una debilidad institucional monstruosa, ¿no es cierto? O sea, esas características son realmente alarmantes, ¿no? O sea, ya, bueno, todo el mundo dice es un modelo, el modelo económico. No es el modelo, bueno, pero el modelo exitoso, en fin. No es el modelo, es el boom exportador. Cualquier modelo con el boom exportador le iba bien. Pero entonces todo el neoliberalismo es el modelo, el éxito, el milagro, ¿no? Y entonces, bueno, ya hay una fortaleza macroeconómica, pero miren ustedes cómo es la pobreza. Miren ustedes cómo es la debilidad institucional, sobre todo el Estado, ¿no es cierto? Un Estado pobrísimo, ¿no? Un Estado incapaz. Eh, entonces, eh, sin embargo, yo creo que aparte del diagnóstico que hace que él vivió las crisis y hace un diagnóstico preciso más o menos de lo que es este país, el recuento o los cambios que había que hacer no son nada, no responden, digamos, a ese diagnóstico, no responden, son muy limitados, ¿no? Quizá lo más interesante de todo el mensaje es el recuento sobre las políticas que se desarrolló el Ministerio de Salud, ¿no? Para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, toda la estrategia de la política de salud era un poco tratar de demorar eh, un contagio masivo, la demanda masiva de camas, para poder recomponer rápidamente el sistema de salud. Y eso es lo que yo creo lo más interesante que se ha hecho en esta época, ¿no? O sea, tenía 100 camas UCI, ahora deja como más de 1.500 camas UCI, o sea, en 4 meses, caray, ese es yo diría que en 4 meses se ha recompuesto el sistema de salud en forma significativa, interesante, digamos. Tenías 3.000 camas y ahora tienes 18.000 camas, 6 veces más, digamos, en los hospitales, ¿no? El país, ¿no? Entonces, y así, digamos, se ha ido resolviendo problemas centrales. Yo creo que ese es el recuento más interesante y la política más aguda, pese a errores de gestión, ¿no? Pese quizá a un tipo de política más preventiva que debió hacerse más temprano, pero que no se hizo. Pese a todo eso, digo, es una política que ha sido interesante y que ha permitido recomponer el sistema de salud en pocos meses. No todo lo necesario, pero sí. Entonces ahí se plantearon cosas interesantes, como por ejemplo aumentar el presupuesto de salud, pero no tanto, no lo aumenta tampoco, de tanto, ¿no? De 18.000 a 20.000, no es mucho, ¿no? Millones de soles no es demasiado, digamos, ¿no? Hemos estado gastando poquísimo. El Perú es uno de los países de América Latina que menos gasta en salud, que menos gasta en educación, que menos gasta en todo lo que son las políticas sociales, ¿no? O sea, es el Perú, es eso, ¿no es cierto? Entonces ahora está subiéndolo un poco, pero es un tema, digamos, de efectivamente recursos que hay que aumentar, ¿no? Pero fíjense ustedes, el problema del Estado, uno de los grandes problemas del Estado, es la incapacidad eh, impositiva, o sea, la incapacidad para recoger impuestos. La presión tributaria del país es 14%, 13, 14%, un poquito más de la mitad de lo que es la presión tributaria de América Latina, que es 22, digamos. Presión tributaria, como todos ustedes saben, es el volumen de los impuestos sobre el volumen del PBI. Eso da esa ratio, que es la presión tributaria. La presión tributaria en el Perú 14, la media en América Latina es 22, Argentina tiene 25, Brasil tiene 36 de presión tributaria, igual que la OCDE, que tiene 36 de presión tributaria. Cuando tú tienes ese monto de impuestos, ya, pues tú tienes recursos efectivamente para atender todas las... Bueno, ese es uno de los grandes problemas del Estado, pero el Estado tiene una serie
Lo que hizo en lo que hizo en salud debió de alguna manera hacerlo en educación, ¿no es cierto? Pero eso no se ha hecho, ¿no? Eh, entonces, yo diría que la, la, los déficits que presenta el Perú en el tratamiento de sus políticas, sociales es deprimente, digamos, ¿no? Eh, en educación, por ejemplo, todos los anuncios que hizo, digamos, ¿no? La cosa nueva, el gran desafío para él era, ¿cuál? O sea, que la educación hoy tenía que ser básicamente virtual. Es un enorme desafío, digamos, ¿no? Eh, en todos los niveles. Y es obvio que se avanzaba en algunas cosas. Por ejemplo, los programas en términos señaló la radio, la televisión, en fin. Pero lo de Internet, eso está muy crudo, muy verde. Incluso se acaba de caer la licitación para comprar el 1.000.000 de tablets, ¿no es cierto? Entonces, y ahora tienen que apelar a otra estrategia para comprarlo directamente de un proveedor, ¿no? Bueno, pero se trata de resolver eso, pero las dificultades, y cuando no hay internet, y cuando no hay, sí, pues no hay internet, y la gente pobre no tiene laptop, en fin, bueno, todo eso trataba de ser resuelto, ¿no? Si en las mismas universidades a veces es complicado, ¿no? Algunas privadas, asociativas sobre todo, y privadas, bueno, el internet funciona bien, o sea, lo digo yo, soy profesor en la Católica, y hay una digamos, un sistema, paideia, que hace que todo funcione perfecto. En San Marcos hay más dificultades, pero está funcionando, ¿no? Y las mismas universidades tienen problemas, tienen dificultades, ¿no? Las nacionales sobre todo, ¿no? Que se han demorado demasiado en resolver ese problema, ¿no? Yo les digo, ese es el gran desafío. Y la educación hacia el futuro es una educación virtual. Hacia el futuro va a ser una educación virtual, crecientemente virtual, ¿no es cierto? Y entonces ese es un desafío que no se ha enfrentado a fondo y no se ha tenido los recursos, ni los conocimientos, ni las estrategias suficientes como para que comience a tener éxito, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es el desafío, está allí, hay que avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que señala como, como uno de los desafíos que tuvo que enfrentar el gobierno, ¿no? Ahora, señala también, digamos, eh, lo del proyecto educativo al 2036, pero ese es un proyecto, eh, es solamente proyecto, digamos, no sabemos, eh, digamos, cuánto realmente de transformación hay. Yo sé que va más allá de la reforma universitaria para ir a otros niveles de la educación que son necesarios, digamos, ¿no? Eh, eh, Además de esos retos, señala la educación pluricultural, cuánto ha avanzado, digamos, ¿no? Eh, al mismo tiempo, las becas, ¿no? El aumento de las becas, de becas, del financiamiento de becas, ¿no? De 56% a beca 18, ¿no? Y también 30.000 becas a los estudiantes de pregrado, en fin, ¿no? Eh, Según el mismo presidente, el 96% de todos los estudiantes de alguna manera atienden algunos métodos que se señalan para lo de aprendo en casa, ¿no? Eh, Luego el respaldo a la reforma universitaria y punto, ¿no? Ni siquiera lo mencionó a SUNEDU, ¿no? Que está bajo la mira de eso, ¿no? Pero entonces, bueno, la educación es muy pobre, cuando en realidad debió ser a fondo, ¿no? ¿Qué debió decir? Miren ustedes,
los bienes públicos no pueden ser negocio privado. Eso lo ha dicho el arzobispo, que no es presidente de la República, pero que tiene las cosas claras. No puede ser un bien público un negocio privado. Y lo que se ha hecho en estos últimos años es transformar los bienes públicos en negocio privado. La salud, negocio privado. La educación, negocio privado, ¿no es cierto? Se le deterioró tanto a la educación pública, pero tanto, de tal manera que ciertos sectores sociales, medios sobre todo, deriven a todos sus hijos a estudiar en colegios privados, ¿no? Pensando que eso puede ser mejor, cuando a veces incluso hay algunos que no son buenos modelos de educación, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que el mensaje va en una dirección de no hacer grandes cambios, ¿no? Porque obviamente, digamos, un gran desafío era, bueno, miren, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que los bienes públicos sean desarrollados de buena calidad y en extensión amplia a todo el territorio, de tal manera que todos puedan acceder, digamos, ¿no? Como sucede en los países avanzados, digamos, ¿no? En Europa todo el mundo va a los mismos colegios públicos, a los mismos colegios. Vas a los mismos centros de salud. Y eso te da la idea de comunidad, te crea un sentimiento de comunidad. Si todo el mundo va a los mismos centros de salud, el rico, el pobre, la clase media, todos van a los mismos centros de salud, no importa las diferencias que haya, sin embargo, se crea un sentimiento de comunidad, forman una sola comunidad. Bueno, eso pasa en educación, eso pasa en salud, ¿no es cierto? Entonces no hay un sistema de discriminación, que la clase media y alta usa determinado tipo de servicios y las clases populares y pobres van a otro tipo de servicios. Eso es discriminación. Entonces, cuando se dice vamos a hacer una educación pública de calidad, ¿no es cierto? Vamos a hacer que la salud pública sea de calidad para todos. Entonces, bueno, la voluntad que está expresada detrás de eso es que vamos a formar una comunidad política, que todos nos sintamos iguales, compartiendo los mismos servicios, ¿no? Que ofrece el Estado, ¿cierto? Bueno, yo esperaba que los desafíos que venía enfrentando, la experiencia que le enseña la pandemia, le dijera eso, ¿no? Vamos a hacer eso. Y vamos a propósito del bicentenario, vamos a jugarnos por esto, ¿no? Pero no solamente eso, habría que cambiar el Estado, ¿no es cierto? Y este Estado no funciona. Yo soy investigador y estoy trabajando el tema del Estado, es para llorar, ¿no? Las capacidades del Estado es para llorar. O sea, no llega a todos los bienes públicos por igual a todo el territorio. La educación pública incluso no es igual en todo el territorio. Yo he hecho el tema de la educación, la salud, la coerción, la seguridad, la justicia a nivel de provincia. ¿Qué veo? Que se distribuye muy desigualmente en todo el territorio. En cambio, si ustedes ven la política de Chile, sobre todo antes del neoliberalismo, ¿no? El Estado chileno, la de Uruguay, Costa Rica, ¿no? Todos los bienes públicos, salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, saneamiento, todo se distribuye por igual en todo el territorio. Hay pequeñas diferencias que son naturales, ¿no? Pero pequeñas. Pero ustedes no pueden comparar, por ejemplo, todos los bienes públicos que consume Lima comparado con, no sé, pues, con cualquier otra región, ¿no? Van a ver la distancia brutal que hay, ¿no es cierto? Eso no puede ser. Entonces, el Estado tiene que cambiar. Pero eso que estoy diciendo de educación y salud, lo puedo decir también de seguridad, lo puedo decir de justicia. La ley no es igual para todos en todo el territorio, ¿no? No es igual, ni alcanza, ni llega a todo el territorio nacional, ni es igual para todas las clases sociales. Hay una desigualdad brutal en la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, yo diría, el cambio del Estado tiene que ser radical, ¿no? Pero el presidente, teniendo conciencia de eso,
la pandemia le ha mostrado esa incapacidad del Estado para enfrentar. Fíjense usted, ni la Fuerza Armada pudo imponer la ley de que nada, no salgas de casa, nada, era desbordada. No, entonces yo diría, eso era un cambio importante. Ahora, el otro gran cambio es, bueno, oye, ya vamos a dejar, está bien, yo creo que hay que reactivar. Pero lo primero que ha dicho el primer ministro, sí, la reactivación es inversión privada, y la inversión privada, el eje central es la minería. Cuando dejamos de producir hoy para el mercado, para el capital internacional, produjamos para los peruanos? Hay que reorientar la economía. Esa es la gran pelea que hemos tenido en la República, ¿no es cierto? Bueno, y también la estructura social, la sociedad peruana debe cambiar. Somos una sociedad multicultural que no nos reconocemos a nosotros mismos. Somos una sociedad multicultural que no se reconoce a sí misma. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no es cierto? Tiene que cambiar. Y esa es la multiculturalidad compleja, ¿no? La de multiétnica, incluso los quechua y aymaras, pero hay una parte minoritaria que es multinacional, ¿no? Que demanda identidad, autonomía del territorio que ocupa, forma de representación propia. Bueno, todo eso no está reconocido. Hay que haber grandes cambios en ese sentido. Entonces, yo esperaba que los desafíos, que como el presidente tuvo la audacia de enfrentar grandes crisis, era de esperar que tuviera también la audacia para plantear los grandes cambios que hay que hacer a partir del bicentenario, ¿no? Porque el bicentenario, la pandemia nos ha mostrado lo que es el Perú republicano. Este es desnudo. El rey está desnudo. Ahí está. Este es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pero decidió 15 días antes un viraje hacia la derecha, desde el centro se fue para la derecha, y ya eso fue fatal, ¿no? Ha decidido. Miren, claro, el gran problema, y con esto concluyo, es el siguiente. Que los que cortan el jamón, los que mandan el país ahorita son tres fuerzas, ¿no es cierto? El gobierno, por un lado, la CONFIEP, por otro, y los medios de derecha. Y no hay, bueno, el Congreso es irrelevante en la práctica. Esos partidos que hay son partidos muy poco representativos, ¿no? Y de poca calidad. Entonces, lo que falta es un actor de fondo, yo diría un actor de fondo, que surja en esta coyuntura. Yo creo que sí están abiertas las posibilidades para que pueda hacer los cambios. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que hay que hacer los cambios, que es necesario cambiar, ¿no? Pero no basta darse cuenta de que es necesario cambiar, no basta tener la conciencia de que es necesario cambiar. Se necesita un actor que haga el cambio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que inventar. El drama del país está en que no solamente tenemos una crisis de estructuras, sino también una crisis de actores. Entonces resolvemos el problema de la crisis de actores y podemos resolver la crisis de estructuras. Este es el drama, este es el gran desafío. Yo creo que hay condiciones, la gente toma conciencia, el presidente también tiene conciencia de que todo hay que cambiarlo, pero él decidió no cambiarlo todo, ¿no? Entonces, vamos a ver si aprovechando esa conciencia de la gente, en la coyuntura que falta aparece un actor de fondo que logre efectivamente cambiar la situación, que cambie las correlaciones de fuerza, que ponga límites a la voracidad de la CONFIEP, de los medios en general, por tener poder, riqueza, en fin, no importa a qué costo, no importa sobre el empobrecimiento de toda la sociedad. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Bueno, ahí me quedo, muchas gracias, y podemos conversar. Muchas gracias, doctor Sinesio. Muy interesante lo compartido con nosotros. El día de hoy nos acompañan maestros y otros profesionales de las diferentes regiones del país. Entonces, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Los participantes pueden ir anotándolas en el chat. Luego yo voy a nombrarlos uno a uno para que los participantes se presenten, indiquen de qué región provienen y puedan brindarle su pregunta al doctor. Me gustaría iniciar con el maestro José Guamán, por favor.
Sí, maestra Maribel, buenas noches, muy buenas noches al doctor Sinesio. Felicitaciones por su exposición, creo que coincido con muchas de sus ideas. Y en la última parte, justo cuando escribía el mensaje, dijo algo muy importante, me parece, que independientemente del modelo, creo que hasta en algunos países que tienen la tendencia, digamos, de esta política de promover la empresa privada, se tiene algunas empresas promovidas por el mismo Estado, ¿no? Entonces, creo que el Perú en ese aspecto se ha descuidado mucho en mantener algunas empresas estratégicas que yo pienso que deberían de ser administradas, ¿no? En especial en los servicios, en salud, en educación, de repente algunos servicios básicos, de repente de fluido, de electricidad, de agua, de repente en las ciudades, en las regiones, deberían de cierto punto intervenir el Estado, porque a veces se generan crisis justamente porque como ahora se nos ha presentado como esta del COVID, y solamente limitar a las empresas privadas me parece que también es una exageración, ¿no? Entonces, por eso opinaba de que eh, creo que necesitamos en salud, al menos en educación, que el Estado intervenga un poco más, ¿no? Para generar equidad en el sistema educativo, para atender de mejor manera en el sistema de salud y no tener pues estas experiencias que hemos visto que están digamos, abandonada el sistema de salud a tal punto de que las empresas privadas del sector salud han aprovechado y cobrado sumas exorbitantes a pesar del dolor de los ciudadanos, ¿no? Cobrando sumas muy fuertes también para atender, para poder querer salvar la vida de los familiares. Eso es lo que yo opinaba. ¿Qué opina el doctor no respecto a eso, ¿no? De fortalecer la capacidad del Estado para también velar por los ciudadanos en este aspecto? Yo creo que los estados tienen que ser autónomos, o sea, no someterse a los intereses de los poderosos, ¿no? Ni tampoco a la presión cualquiera que a veces viene de abajo fuerte, ¿no? Sino que el Estado tiene que mantener cierta autonomía y eso se da cuando el Estado es fuerte, está bien organizado, tiene sus propias organizaciones y además tiene recursos. Todos los estados autónomos, ¿por qué es necesario que un Estado sea autónomo? Porque un Estado autónomo puede de alguna manera, mucho más que aquellos que no lo son, defender el bien común, defender los intereses generales de los ciudadanos, ¿no? Eso no pasa cuando tienes un Estado que ha sido capturado por los empresarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un Estado es autónomo, cuando está bien organizado, cuando sus estructuras, organizaciones funcionan bien, ¿no? O sea, cuando tiene recursos, y lo que usted está señalando ahí son recursos. Recursos no solamente expresión tributaria. Recursos es, por ejemplo, tiene todo el subsuelo, ¿no? Que tiene que saberlo manejar, ¿no es cierto? El tema de las minas, de la riqueza minera, o sea, el Estado es dueño del subsuelo, digamos, ¿no? No puede malbaratearlo. El Estado tiene que tener, incluso algunas empresas, Chile, que es el modelo neoliberal, tiene empresas fuertes en el cobre, ¿no es cierto? O sea, eso no lo ha privatizado, o sea, es necesario, digamos, ya, y usted ve, Brasil tiene, y una cosa interesante, yo diría, y ha demostrado, que cuando un Estado tiene capacidad financiera, o sea, tiene banco, el Banco de la Nación debiera ser un banco que compita con el banco privado, preste plata, que compita. ¿Por qué no? Por qué lo castran? ¿No es cierto? ¿Por qué lo castran? ¿Para qué? ¿Para favorecer al banco? No, fíjense, Fernando Enrique Cardoso, un presidente de Brasil, me contaba que la fuerza de Brasil está en que el 50% del capital financiero lo tiene el Estado. Entonces, 25% está en manos nacionales, privadas nacionales, ya son 75, y solamente 25 está en manos privadas extranjeras.
Entonces el Estado tiene fuerza. Él me decía, yo acepté ser ministro de Economía, ¿por qué? Porque tenía un gran margen de maniobra con recursos que tenía el Estado. Cuando no tienes esa, digamos, capacidad financiera, entonces no tienes capacidad de maniobra, digamos, eres fácil presa de los intereses privados. Fíjense usted, los intereses privados ahorita controlan lo central o sea, la salud está en manos de quién? De aseguradoras que pertenecen a los bancos. Todas las clínicas, las redes de clínicas, la mayor parte pertenecen a aseguradoras, que son de los bancos. El 90% de las farmacias pertenece al Interbank. Y como usted dice, bueno, han cobrado lo que han querido, ¿no? Han hecho negocio a lo grande, en plena pandemia, ¿no? Entonces no puede ser eso, ¿no? No puede ser. Un bien público es un bien que tiene que hacer el Estado para que todos puedan acceder a él, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué pasa cuando lo atiende el mercado? Que el que tiene plata se salva y el que no tiene se muere. ¿No es cierto? Ese es el drama. En la salud, ese es el drama. Entonces, y como, claro, la inmensa mayoría no tiene plata para enfrentarlo con coronavirus, han visto ustedes las dificultades que hay. Entonces, si él tuviera un sistema de salud muy vigoroso, fuerte, en fin, no necesitas, ¿no?, apelar al mercado. Entonces el mercado es pues un mercado de negocio, ¿no? O sea, quien tiene dinero se salva, está comprando su vida, y quien no tiene se muere. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el Estado debiera fortalecerse, ser fuerte, lo cual no quiere decir estatismo. Todos los bancos en el mundo, de países serios que se respetan, son estados fuertes, que tienen muchos recursos. Y no le hace gasto. Lo que pasa aquí es que la Constitución ha castrado al Estado. Entonces, por eso hay que cambiarlo, ¿no? Si la Constitución dice que no se puede controlar los precios de estos monopolios que quieren asesinar a la gente en plena pandemia, la Constitución lo prohíbe, entonces hay que cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Hay que cambiarla. La Constitución no es una Biblia, no está escrita en piedra, ¿no? La Constitución es una regla que se ha creado, y la creó, ¿quién? El fujimorismo, en alianza con los militares conservadores y con una tecnocracia neoliberal. Eso es lo que es la Constitución del 93, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Bien, doctor, tenemos preguntas del maestro Guillermo Huigua, Carlos Lora y Yeldi Serquín. Por favor, en ese orden, los maestros presentan sus preguntas y no olviden indicar la región de la que provienen, ¿sí? Por favor, damos inicio con el maestro Guillermo Huigua. Sinesio, buenas tardes, Maribel. Felicitaciones a Maribel por el debate, y a usted, doctor Sinesio, por la exposición. Mi pregunta básicamente quisiera que se centre o que desarrolle el tema de la corrupción. Creo que me parece que el tema izquierdas y derechas, si no se ve el tema de la corrupción, me parece que estaría un poco incompleto, porque lo que estamos viendo nosotros en la sociedad, desde empresarios hasta la población, ha sido todo un conjunto de romper normas, como normas morales, como la solidaridad, como la honestidad, como la verdad y un conjunto de cosas. Obviamente los empresarios más interesados en sus propios intereses, no le interesa respetar ningún valor moral. Y mucha población no le ha interesado, ¿no?, digamos, seguir las conductas básicas de responsabilidad, ¿no?, de solidaridad, de cumplimiento de la ley y todo aspecto. Entonces, por lo menos veo que si la educación, nosotros los maestros, siempre estamos diciendo que tenemos que trabajar dentro de la educación con valores morales, ahora estamos viendo en el escenario de la pandemia que justamente esto es lo que menos se ha dado, y es como que si los maestros estuviéramos nosotros, por lo menos el que habla, estupefactos, porque la educación en el país, en términos de valores morales, no ha calado. Puede haber
puede haber gente que está muy bien preparada, pero no necesariamente en valores morales su conducta no es la adecuada. Entonces, ahí quisiera, por favor, doctor Sinesio, de repente un análisis respecto a ello, porque la educación no solamente tiene que ver con presupuestos, tiene que ver también qué hacemos, digamos, en el tema de los valores morales, porque efectivamente, como usted menciona, el 70% de la población es informal. Y ese 70%, y por ese lado de los 70% de la informalidad también es informal en valores morales, y por ahí ahora estamos siendo nosotros uno de los primeros países del mundo en mayor cantidad de contagiados. Gracias, doctor. Bueno, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Carlos Lora Salazar, soy subdirector del Colegio Mariano Melgar, emblemático de Breña. Mis felicitaciones al doctor Sinesio por su exposición y a la magíster Maribel Sánchez por la organización y la participación e invitación a todos nosotros. Mi pregunta para el doctor es si está de acuerdo con lo propuesto en este año en el sector de educación y cuál sería su propuesta del doctor Sinesio López para el próximo año en el Bicentenario. Gracias por todo, doctor. Buenas noches, doctor Sinesio. Muy agradecida, Maribel, por la participación en este conversatorio. Precisamente, ¿no? Escuchaba todo este diálogo y justo la preocupación que decía el doctor Sinesio, ¿no? Con relación al Estado, que es analizarlo, da miedo, asusta, ¿sí? Ver todos los aspectos que tiene, por dónde es que uno de repente los políticos, ¿no? Cómo deberían de ir a hacer ese cambio. Entonces mi pregunta era en relación a ella, desde su apreciación, ¿cómo es que se debe hacer este tipo de cambio al Estado? ¿Es que todo tiene que cambiar? ¿Hay aspectos nada más que los que se deben de mejorar? ¿Y cuál es en realidad nuestro talón de Aquiles, que es lo que no nos está permitiendo mejorar como país? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguien más desea intervenir? Maestro Miguel Valladares, usted anotó una interrogante en el chat. Por favor, ¿podría presentársela al doctor? Muy buenas noches, saludarle al doctor Cenease, le saluda el maestro Miguel Valladares de la ciudad de Huánuco, ¿no? Y justamente un departamento golpeado y vamos a decir con su particularidad de ser una de las ciudades en extrema pobreza. Ya lo dijo el doctor, creo que lo he marcado muy bien en decir que somos un país multicultural y definitivamente la educación está marcando un distanciamiento en las zonas rurales y urbanas. Y fuera de eso, doctor, creo que la apreciación, ya lo mencionaron también por el chat, muy acertada. Creo que me uno también a la pregunta, este problema que se viene aquejando en todo el país no solamente es de, vamos a decirlo, del presidente Vizcarra, ya lo mencionó también en su mensaje, como decía, haciendo la interrogante, ¿no? Que esto viene a ser desde periodos muy atrás. Ya usted lo ha dicho que una de las acciones muy fea, y creo que nuestro talón de Aquiles, son las privatizaciones. Estas privatizaciones han hecho que definitivamente nuestro país no ande muy bien, sino que trabajemos para la inversión extranjera. Fuera de ese punto, también, doctor, veamos que en educación muy poco estamos haciendo, y lo que decía la maestra que me antecedió, la pregunta, ¿qué podríamos hacer en nuestro actuar docente para mejorar esta brecha? Esta brecha de repente de distanciamiento social, de mejora social, nuestra mejora económica, hasta nuestra mejora de educación. La pregunta sería, ¿qué actividades o qué papel podríamos cumplir como docentes ante para disminuir esta brecha? Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro Miguel. Ahora pasamos a escuchar al maestro Juan Mendoza y luego al maestro Ever Valenzuela. Por favor, no olviden indicar la región de la que provienen, ¿sí? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesora Maribel. Gracias por la invitación a este evento importante. En el mensaje manifesté lo siguiente, que con toda la exposición que ha hecho el doctor
creo que en gran porcentaje estamos de acuerdo con lo que se ha vertido. Y bueno, finalmente a veces los que tienen la oportunidad de llegar a esos lugares donde toman las decisiones, algo sucede que no sé si se transforman, pero finalmente vienen haciendo lo que siempre han hecho los anteriores. Y las expectativas pues ahí ya no son las mismas para ellos y para nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, frente a esta problemática, el tema es qué hacer. Desde educación, ¿cuál sería su estrategia, doctor, que usted pueda sugerir para avanzar en cuanto a acelerar estos cambios que requiere la sociedad, tanto en la calidad educativa como en la equidad, que ahora se ha visto bastante una radiografía, ¿no?, de lo que realmente es. Desde Puerto Maldonado, yo trabajo en esa región, así que gracias por participarme. Gracias. Buenas noches, doctor Sinesio. Buenas noches a todos los participantes. Mi inquietud y mi participación era con respecto a recordando un poco lo que en el último gobierno del APRA, del expresidente Alan García, cuando había la propuesta de la ley de aprobación de la ley de reforma magisterial, se generó todo un problema de desprestigio mediático hacia el magisterio nacional, en la cual se publicó, lo hizo público ese expresidente inclusive, cuando manifestó que vayan a trabajar antes de salir a las calles, los maestros son ociosos o comechados, lo decía. Entonces, y en estos momentos hay un cierto sector, debe ser del Estado y la prensa mediática, en la cual está difundiendo de manera maliciosa hacia la población, en la cual los maestros no trabajan en estos momentos de pandemia. Desde sus casas están recibiendo probablemente una remuneración injusta, es lo que de alguna manera quieren hacer entender a la población, en la cual, cuando eso no es verdad, cuando eso no es cierto, los maestros en estos momentos estamos cargando con todos los problemas que nos ha traído esta pandemia. Estamos cargando los problemas socioemocionales de los padres de familia, de los estudiantes, estamos cargando los problemas económicos que significa pues correr con nuestros propios recursos con respecto a lo que ahora necesitamos para seguir laborando con respecto a esta educación virtual, sean líneas, internet, sean recargas, sean equipos celulares, sean computadoras, y lamentablemente pues nos están buscando desprestigiar. Ahora tenemos una realidad tan indistinta, y a lo que yo iba, doctor, era ¿qué perspectivas tenemos nosotros con respecto a lo que usted decía, que el Congreso probablemente no cuenta con respecto a sus propuestas? Pero tenemos una de las esperanzas en la que ellos han aprobado que el otro año 2021 sí la educación debe ser 6%, debe ser, y de lo que siempre se ha solicitado como sector de educación. Y tenemos una perspectiva de mejor visión a nuestro sector. Sabemos que esta pandemia todavía tiene para más, pero ¿cuál es nuestra posibilidad de frente como sector en estas circunstancias? Es lo que puedo manifestar, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a los participantes. Persona es el docente de la UGEL número 16 de Barranca, perteneciente a la región Lima Provincias, Pedro Valenzuela. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, ¿sí? ¿Ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bien. A ver, voy a tratar de responder al conjunto, ¿no? Ustedes han planteado temas muy interesantes y que tenemos que desarrollar y tener una posición muy firme, digamos, ¿no? La corrupción, por ejemplo, ¿no? Bueno, la corrupción como forma parte casi de todos los gobiernos, de la historia del país, ¿no es cierto? Hay libros al respecto, digamos, que se han escrito viendo la corrupción en toda la República, digamos, ¿no? Y es un mal
que no se ha podido controlar, digamos, ¿no? Y bueno, y no solamente es en este gobierno, perdón, no solamente es en nuestro país, sino es en el mundo. La corrupción es terrible, ¿no? La corrupción, como ustedes saben, consiste en la apropiación de recursos públicos para manejarlos como si fuera un asunto privado, un negocio privado, ¿no? Y entonces hay diversas modalidades, ¿no es cierto? De corrupción, en fin, ¿no? Y siempre es difícil tener a veces el control. Y cada época histórica tiene su propia su propia forma específica. Por ejemplo, ahora con el neoliberalismo hay una corrupción muy especial, ¿no? Donde hay una confusión entre lo público y lo privado terrible, ¿no? Entonces, si un presidente trabaja en un negocio y pasa igual, digamos, pasa inmediatamente a lo público, ¿no? Negocio privado y público, y pues, cambia de ventanilla sin problemas. Igual pasa con los ministros, ¿no? Los ministros están en el ministerio, después van a trabajar a un banco y desde el banco influyen en el ministerio, en fin, ¿no? O los ministros de economía hacen su servicio en el MEF o en cualquier organismo económico del Estado y después van a trabajar a los organismos internacionales, ¿no? Como premio, en fin. Entonces hay un cambio de ventanilla tremendo, ¿no? Bueno, entonces el problema de la corrupción es un problema serio, digamos, ¿no? Y que tiene varias modalidades. Comienza desde la campaña electoral, ¿no? El financiamiento de la campaña, ¿no? Esa ha sido, ¿no? Es una forma de comprar al candidato para que cuando llegue al gobierno, gobierne para el que financió la campaña, ¿no es cierto? Y entonces por eso entran a financiar la campaña los grandes poderes económicos, ¿no? De alguna manera es una especie de compra temprana del candidato. Y lo están en la práctica capturando al Estado una vez que llegue el candidato al gobierno, ¿no? Luego, digamos, bueno, hay robo directo, ¿cierto? O sea, asalto al fisco sin problema, ¿no? Cuando un presidente le dice, yo quiero 30 millones para mí, en fin, ¿no? Eso es un robo, ¿no es cierto? O hay la famosa coima, la famosa comisión, ¿no? Entonces, del porcentaje determinado. En fin. Y hay infinitas modalidades, unas más que otras, digamos. Yo creo que la modalidad más frecuente ahora último ha sido esta confusión entre lo público y lo privado, ¿no? Facilísimo, ¿no? Que ha habido en este modelo neoliberal, hay esa fusión. No hay claridad mucho entre lo público y lo privado, se mezcla fácilmente negocios con bienes públicos, ¿no? Inversión estatal con inversión privada y se ganan grandes comisiones, en fin, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario combatir con eso. Y ahí es importantísimo no solamente los controles institucionales, ¿no? Los controles es importante, ¿no? Tiene que haber control y sanción ejemplar sobre esos temas. Pero no solamente, yo creo que ahí la educación juega un papel central, ¿no? Tiene que haber, digamos, una educación que enseñe realmente, ¿no? Los valores éticos, ¿no? Y que debiera ser generalizado, y debiera ser, no sé, pues un curso necesario, digamos, el tema de la ética, ¿no? Quizá, no sé, pues si existe en el currículum, ¿no? Pero eso debiera ser un tema, ¿no? O sea, los deberes cívicos y la ética, ¿no? La ética pública, sobre todo, ¿no? Y yo creo que toda la educación debiera volcarse a fondo, digamos, en todos los niveles, a enseñar ética pública, ¿no? Para poder superar la lacra de la corrupción. Yo creo que ahí la educación juega un papel muy, pero muy importante, ¿no? También los medios, ¿no? El control no solamente la Contraloría. Fíjense, el control más importante, ¿saben cuál es? El control de la sociedad civil, el control de las organizaciones. También entran los medios, ¿no? Pero las organizaciones, la sociedad civil, ¿no? Que denuncia, en fin, es una forma de control fuerte, vigorosa, ¿no? Si se mezcla eso con medios, con ciudadanos, en fin, yo creo que eso es mucho más fuerte incluso que la Contraloría. Y un elemento fuertísimo para la lucha contra la corrupción es la educación. Yo creo que la educación tiene que ser uno de los elementos centrales en la lucha contra la corrupción,
a través de la enseñanza de los valores cívicos, de una ética pública, ¿no? Que todos respeten, que los ciudadanos aprendan a respetar y a exigir el respeto de esos valores públicos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, digamos, hay, a ver, ¿qué cambios hacer en la educación? Bueno, yo no soy ministro de Educación, pero, a ver, me parece importantísimo, yo creo que, en primer lugar, hay que tener recursos. No bastan los recursos, pero hay que tener recursos, ¿no? O sea, es cierto que bueno, el Acuerdo Nacional pidió 6% del PBI, ¿no es cierto? Lo cual todavía es bajo porque, digamos, hay países que tienen 8% del PBI, ¿no? Para educación. Algunos 10. Por ejemplo, Finlandia dedica porcentaje alto, 10-12%, creo, me parece el caso de Finlandia, ¿no? Pero en América Latina igual, Bolivia le da un buen porcentaje, ¿no? Argentina, Costa Rica, México. Entonces, el Perú siempre uno bajó, 3.8 y después bajó a 3.2, en fin, y así ha estado, ¿no? Y yo creo que es necesario, los recursos son necesarios. ¿Por qué? Porque necesitas infraestructura. Bueno, ¿no es cierto? Yo vengo del campo y sé lo que es la escuela en el campo. Yo me eduqué en el campo. Comencé mi educación en el campo. Estoy hablando, pues, ¿de qué? De los años 40, fines del 40, y a los fines de los 40, ¿no? No había educación pública. Y la educación pública había hasta el segundo grado. Y era de un nivel, pero pobrísimo, ¿no es cierto? La educación era muy, muy pobre, la educación pública, ¿no? No había educación pública, lo financiaba el Gamonal, ¿ya? Pero, y la educación pública era muy limitada, hasta tercer año de primaria, y después tenías que venirte ya a ciudades más grandes a estudiar, en fin. Entonces, yo creo que tiene que haber infraestructura de calidad en todo el país, digamos, ¿no? Tenemos que tener internet en todo el país, ¿no? O sea, eso significa recursos, recursos. A los maestros también hay que pagarles bien, ¿no es cierto? Hay que pagarle bien a un maestro, digamos, ¿no? No puede ser que todo lo que estudian en instituciones públicas se le pague una calidad, una mezquindad. Yo soy profesor en San Marcos, yo soy sanmarquino, amo a San Marcos, por eso enseño en San Marcos, ¿no? Aunque me pagan, ¿no? Mi sueldo no es nada leccionador. Bueno, pero entonces la Católica me paga más, ¿no? Pero bueno, digo, en todos los niveles de lo público se les paga pésimo. Y que sin embargo, ¿qué es lo que quieren? Quieren maestros europeos con sueldos africanos, ¿no es cierto? No puede ser, pues, ¿no? No puede ser. Al maestro hay que tratarlo con dignidad. Y su sueldo es un indicador de dignidad, de tratamiento digno, ¿no? Entonces, al maestro europeo se le paga muy bien, digamos, ¿no? En general, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes maestros de calidad, ¿no es cierto? Obviamente la educación también del maestro tiene que ser de alto nivel, ¿no es cierto? Pero, bueno, todo, hay que cambiar todo, ¿no? Comenzando por recursos, comenzando por pagar bien al maestro, y yo creo que hay que hacer una reforma de la educación radical, ¿no es cierto? Comenzando por la educación básica, ¿no? La educación en la infancia, digamos, ¿no? Esos 5 primeros años del niño son fundamentales, ¿no es cierto? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque el niño allí aprende todo, ¿no? Digamos, ahí tiene que juntarse todos los recursos, ¿no? Salud, educación, habilidades, ¿no? Todo eso tiene que ser desplegado en esos 5 primeros años, que son fundamentales, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Si ustedes ven un niño que ha seguido, digamos, que se ha educado, digamos, enseñándole habilidades, destrezas diversas, ¿no es cierto? Con otro que no lo ha tenido, la diferencia es abismal, ¿no es cierto? Entonces, y al mismo tiempo ahí tiene que mezclar entonces educación, salud, alimentación. El niño que no está bien alimentado destruye su cerebro, ¿no es cierto? Bueno, todo eso
es en los 5 primeros años, ¿no? Y después, bueno, también todos los cambios que hay que hacer en la primaria, en la secundaria, yo creo que son importantes, son cambios, yo no tengo aquí, digamos, pero me parece que hay que cambiar un poco la naturaleza de lo que es la educación básica, y también la universitaria. Yo creo que se ha avanzado mucho en la universitaria, hay que hacer avances mucho más significativos, hay que fortalecer la investigación científica y tecnológica, ¿no es cierto? Esta pandemia nos ha enseñado que la ciencia es fundamental. La ciencia es fundamental, ¿no es cierto? Y cada vez más la ciencia que se pone a la cabeza de las políticas públicas es muy productiva, ¿no? De tal manera que la educación, como ustedes están viendo, es una herramienta poderosísima, ¿no? No solamente para el que estudia, no solamente para el que recibe la educación, sino que es un bien enorme para la sociedad y también, obviamente, para el país, digamos, ¿no? O sea, la educación, a mi juicio, es uno de los grandes resortes del progreso que tiene una sociedad. Entonces, hay que tratarla como tal, ¿no es cierto? Y para eso hay que hacer quizás reformas en muchos niveles, sobre todo, digamos, en el nivel de la infancia, ¿no? Los primeros años en la escuela, ¿no? Y luego la educación básica y no, la secundaria también, como se está haciendo con la universitaria. O sea, yo me eduqué en los años 60 en la universidad y tuve los mejores profesores que yo he tenido en la Universidad de San Marcos, ¿no? Ahí se educaba la élite también, ¿no? Entonces se educaba, yo me acuerdo haber estudiado o cerca y nos conocimos ahí, es a Bryce, por ejemplo, ¿no? Entonces Bryce ha dicho entre sus, no de mala fe, no de mala leche, sino en broma, digamos, con el humor que tiene, que lo que más le llamó la atención en San Marcos es que muchos de sus compañeros se parecían mucho a sus mayordomos, ¿no? Bueno, son la gente que venía de abajo y que la élite se educaba allí, hasta los 60. Después se perdió eso, ¿no? En los 70 ya la élite se fue por otro lado, ¿no? Y la calidad de la educación bajó, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos que toda la educación sea una educación de élite? Para todos, lo máximo, digamos, ¿no? En la universidad, en los colegios, en fin, y los profesores, ¿no? Bueno, pero eso necesita recursos, ¿no es cierto? Por eso estoy de acuerdo con que hay que hacer el máximo esfuerzo para... Pero ahora, por ejemplo, no, ¿qué vas a hacer 6% con cuando tiene la presión tributaria de 14? ¿Se da cuenta? A ver, piensen un poco, ¿no es cierto? Ya, te lleva 6%. ¿Cuánto queda? 8. 8. Pues son 14% de presión tributaria. 8, no alcanza ni para pagar sueldos para nadie más, ¿no? Y todos los otros sectores se dan cuenta. El problema de fondo está en que tienes que elevar la presión tributaria. Tenemos que llegar siquiera a la media de América Latina, 22%, no 14%. Es una vergüenza. Este no es un Estado, no sabe ni cobrar impuestos, ¿no es cierto? O exonera de impuestos a un montón de gente, ¿no? O no cobra impuestos a quien le debe, ¿no? Entonces, hay evasión tributaria, elusión tributaria. Entonces, y encima, digamos, los ricos que tienen que pagar impuestos que tienen que pagar, no lo pagan, ¿no? Entonces, en la clase media sí nos ajustan, ¿eh? Yo les digo, les confieso, que yo trabajo medio año gratis para el Estado, ¿no? Si uno cuenta todos los impuestos que le ponen, ¿no? Entonces, bueno, pero digo, yo creo que el Estado tiene que saber cobrar impuestos, para tener recursos. Tiene que tener una presión tributaria decente, la media de América Latina, 22, no 14, es una vergüenza, ¿no es cierto? Bueno, ahora, sobre el Estado. Mire, yo soy muy drástico sobre eso, ¿no? Yo conozco bien el Estado, yo lo he investigado, estoy haciendo ahorita, he publicado varias cosas sobre el tema, y ahorita va a salir un libro grande sobre eso, ¿no? Mi propuesta es que al Estado hay que reconstruirlo, ya no hay reforma. O sea, la reforma es demasiado limitada, o sea,
O sea, no es posible ya hacer reformas. O sea, tiene que haber un nuevo rediseño del Estado. Y un nuevo rediseño del Estado es lo siguiente, miren ustedes. Hay que hacer un Estado que atienda el bien público, que atienda el bien común, los intereses generales de la gente. Este Estado ha sido hecho para atender los intereses particulares de los grupos económicos poderosos. La Constitución es eso. Y en el presupuesto se ve eso. ¿No es cierto? Entonces, todo eso. Y fíjense, la parte de león de todo esto, ¿quiénes son? Se lo llevan. La parte de los aparatos económicos que tienen que ver con el capital. La parte de los aparatos económicos que tienen que ver con los derechos ciudadanos, con la educación, con la salud, con la justicia, con la seguridad, se los trata con la punta del pie. Se le dan migajas, ¿no es cierto? Es un diseño pésimo. Entonces tiene que cambiar el diseño. Y cambiar el diseño significa cambiar la Constitución. ¿No es cierto? Hay que cambiar la Constitución. Como digo, la Constitución no es la Biblia. Hasta ahora hemos tenido 13 constituciones. Y nadie le hace caso además. Salvo esta que nos obliga a... Pero, por ejemplo, Inglaterra no ha tenido nunca una constitución escrita, nunca. La tiene, digamos, se la saben de memoria todo el mundo y todos la respetan. Una, ¿ya? Una. Y no está escrita, ¿no? Hay 5 países así que no tienen constitución escrita y la respetan como nadie. Nosotros hemos tenido 13 constituciones y nadie la respeta. Porque estas constituciones están mal hechas. ¿Están hechas para quién? Para atender al rico y para perjudicar al pobre, ¿no? Entonces no plantea la defensa de los intereses generales. La república es, ¿qué es la república? La república es la defensa del bien común y de la libertad. ¿No es cierto? Esa es la república. Así es la definición de república. Pero fíjense ustedes, cada vez que avanza más el país en la historia, a medida que avanzamos en la historia, el país es más liberal que república. Nacimos como república liberal, pero ahora es más liberal y menos república, ¿no? Y ya el neoliberalismo es la negación de la república, porque todo está hecho por los negocios privados. Y los bienes comunes se tratan de transformar en negocios privados. El bien público, negocio privado. Esa es la negación de la república. Bueno, entonces yo diría, ese es un cambio sustancial que hay que hacer, ¿no? Ya no os voy a hablar de reforma del Estado, hay que ir a la reconstrucción del Estado, ¿no? Esa es la conclusión a la que yo llego recorriéndome toda la historia. Estoy haciendo un libro muy interesante, que me parece interesante a mí. El pensamiento político peruano, republicano, siglo XIX y XX, ¿no? Y he dado una conferencia, así como ahora, sobre ese tema, ¿no? Es muy interesante. En un ratito se han juntado como, no sé, como 5.500 personas, algo así, ¿no? Luego tenemos el tema de las privatizaciones. Efectivamente, miren ustedes, el tema de la privatización fue un exceso, un abuso. Es cierto que el gobierno de Velasco dejó casi un capitalismo de Estado, ¿no? Pero había empresa privada, ¿no? Pero tenía más o menos el 21% de la economía del PBI estaba en manos estatales, ¿no? Teníamos cerca de, ¿cuántos? 25% de la PA dependía del Estado, en fin, ¿no? Era un Estado fuerte, ¿no? Porque la oligarquía abandonó todos sus negocios, lo asumió el Estado, ¿no? El Estado Entonces, Fujimori privatizó todo eso en 8.000 millones de soles. De eso se robó 2.000 millones. Y eso está aprobado. ¿No es cierto? El Congreso está 2.000 millones de dólares, modestamente. Entonces, y todo el resto, bueno, se privatizó. Y se exageró demasiado, digamos. Todo se llevó a la privatización. Entonces, quería privatizarse el agua, hasta el aire, digamos, ¿no? Quería privatizarse la salud, la educación, ¿no? Y todo eso miren ustedes, la salud y la educación, sobre todo la salud, se ha transformado en un negocio privado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, eso es producto del modelo neoliberal, digamos, ¿no?
Ahora, el tema bueno, la educación ya he dicho que otro tema. La percepción sobre el maestro. Es cierto, una de las cosas que ha tratado los medios de derecha básicamente ha sido de desprestigiar a todos los sectores, sobre todo los maestros, a los sectores más contestatarios del país, ¿no? O sea, les interesa tener una sociedad sumisa, ¿no? No una sociedad de ciudadanos dignos, ¿no? Que protesten cuando hay que protestar. Bueno, y sucede que los maestros siempre han sido contestatarios, como deben serlo, pues. ¿Por qué tenemos que ser sumisos, no? Yo soy profesor también, ¿no? Pero no, pues no. Hay que rechazar la humillación, la sumisión y hay que ser digno y reivindicar y pelear lo que hay que pelear, ¿no es cierto? Pero eso obviamente no le gusta a ciertas gentes que tienen el poder, ¿no? Entonces lo desprestigian, el prestigio del maestro, en fin. Yo creo que hay que reivindicar al maestro como un maestro, un trabajador que se sacrifica enormemente, ¿no? Y sin embargo lo que lo pagan no le alcanza para vivir y a veces tiene que tener otra ocupación, ¿no? Y ahora mismo en la pandemia, francamente, se lo digo por propia experiencia. A mí, cuando hay educación presencial, yo voy, dicto mi hora de clase, ¿no? Lo preparo en poco tiempo y ya está, y voy. Ahora tengo que estar todo el día en la computadora. He tenido 2 cursos, ¿eh? Pero no se imaginan el tiempo que me absorbe. Yo supongo igualita a ustedes, ¿no? Es tremendo. Porque tienes que ver, a ver, cuál es lo más, por qué le das de leer, cuál es el foro de debate, ¿no? Cuál es el contenido, cómo escribes la clase en Word, la clase en PPT. Entonces, y luego, digamos, a ver, hagamos un balance si aprendiste o no. Puchi, esa es una chambaza, ¿no es cierto? Ustedes deben pasarse lo mismo. Pocas veces he trabajado yo tanto para dictar un curso, ¿no? O sea, estoy hablando en las 2 universidades, San Marcos y la Católica, en las 2. Entonces, supongo igual les debe pasar a ustedes. Entonces, hay la idea de que no trabajan, ¿qué es eso? Los que no trabajan son los que tienen mucha plata, ¿no? Y pese a que no trabajan, tienen mucha plata, ¿no? Entonces, el maestro tiene que sacarse la mugre trabajando, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reivindicar la ética del trabajo que tiene el profesor, ¿no es cierto? Hay una cierta ética del trabajo que hay que desarrollar, hay que ser responsables, efectivamente. Yo creo que en la pandemia nos ha obligado a trabajar más, ¿no? Y hay que reivindicar al maestro en esta tarea enorme, ¿no? Donde es silenciosa, no es visible, porque no hay colegio abierto, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí permanentemente en el timón, ¿no? Y me parece una excelente labor la que vienen haciendo los maestros, ¿no? Yo tengo un gran aprecio por los maestros. Yo lo mejor que me ha pasado en la vida es estudiar, ¿no? Estudiar. Y lo que más amo en la vida son los libros, ¿no? Entonces, tengo una buena biblioteca, eh, virtual y real, ¿no? Pero eso es producto de la educación. La educación nos cambia la vida, ¿no? Nos hace mejores seres humanos, creo, mejores personas, ¿no? Y también nos hace seres trabajadores, ¿no? Personas trabajadoras. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sinesio López, por este espacio compartido, por su colaboración y esas hermosas palabras que ha dirigido al magisterio peruano. Creo que usted ha realizado un resumen y un balance súper importantes sobre el contexto que estamos viviendo y cómo debemos visionar lo que se proyecta a futuro. Estos eventos son necesarios y se ratifica que los aprendizajes son posibles en la educación a distancia, tal y como hemos denominado a este ciclo de eventos virtuales. Sacando el lado positivo,
al contexto que estamos viviendo y aprovechando las tecnologías que tenemos a la mano, es justamente la posibilidad de estar reunidos de manera sincrónica, en este caso profesionales de las diferentes regiones del país, que quizás de forma presencial sería muy, muy difícil, y esa es la ventaja que tenemos en este momento. Los participantes han tenido la oportunidad de poder expresar sus inquietudes, sus propuestas, sus opiniones en torno a los desafíos que enfrenta el sector educación frente a este contexto originado por la pandemia del COVID-19. Por ello, MS Consultora propicia y seguirá propiciando, junto con su equipo de trabajo, este tipo de encuentros. Entonces, nuevamente, gracias al doctor Sinesio López, gracias a todos los participantes que provienen de las diferentes regiones del país, tales como tenemos presentes en estos momentos a maestros de Tacna, Lima Provincia, Huánuco, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Lima, Ica, entre otros. Sabemos que son de diferentes regiones. También recordarles que la grabación de este evento será enviado a los correos que han indicado cada uno de los participantes de este evento. Quisiera que alguno de los maestros presentes diera algunas palabras de agradecimiento al doctor Sinesio, aparte de las que yo he mencionado. Pero antes vamos a encender nuestros micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Sinesio. Buenas noches, quería recalcar sobre todo esa sinceridad con la que han sonado mis palabras, con toda la valentía de decirnos las cosas a la razón. A veces los entrevistados no lo hacen, y se nota esa empatía por el trabajo de todos nosotros los maestros que estamos a favor de la confianza de la sociedad. Muchas gracias, señor Sinesio. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias, muy interesante. Gracias desde IFA.